Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema de enterocolitis necrotizante, mi compañero Santiago Jaramillo y yo, Magali Estrada. La que sigue por aquí. Y bueno, vamos a empezar por definir esta enfermedad. Pues esta va a estar caracterizada, perdón, por la necrosis isquémica de la mucosa intestinal. Va a estar asociada a inflamación y presencia de gas en la pared intestinal y en el sistema venoso portal. Ahorita en la fisiopatología les vamos a explicar un poquito mejor eso. Y aquí hay que tener en cuenta que esta va a ser la causa más frecuente de enfermedad gastrointestinal adquirida y emergencia quirúrgica en el neonato. Si hacemos un examen macroscópico, vamos a encontrar un intestino distendido con edema de mucosa y hemorrágico. Vamos a encontrar también colecciones subserosas de gas en el borde mesentérico, una necrosis gangrenosa en el borde antimesentérico e incluso una perforación intestinal. La que sigue, por favor. Bueno, hablando de la incidencia, esta constituye junto con la prematuridad y el distrés respiratorio una de las causas más importantes de estancias hospitalarias muy prolongadas. Entonces, pues sí es bastante frecuente. La incidencia global va a ir del 0,5 al 5% en nacidos vivos y va a ser mucho más frecuente en niños con muy bajo peso al nacer, generalmente cuando pesan menos de 1,5 kilos. La incidencia ha ido aumentando año con año. En el 2011 fue 7,8% y un porcentaje muy alto de estos necesitaban tratamiento quirúrgico, un 64,9% y una mortalidad global del 20 a 30%, que pues también se me hace bastante alta. Y bueno, la incidencia varía mucho según el centro, la raza, el sexo, el peso al nacimiento, como les comentaba, y la prematuridad. Y pues bueno, va a ser muy poco frecuente en niños nacidos a término, aproximadamente el 5 al 10% de los casos, sobre todo en los que tienen una patología de base, como puede ser asfixia o enfermedades cardíacas congénitas, policitemia, sepsis o enfermedades respiratorias. La que sigue, por favor. Entre los factores de riesgo, pues como ya les comentaba, está la prematuridad, una inmadurez de la barrera intestinal, ya que aquí pues va a haber una elevada permeabilidad de esta barrera intestinal. Colonización bacteriana normal. La mayor parte de las infecciones pues van a ser por bacterias. También puede ser por alimentación enteral, porque hay una elevada inmunoreactividad de la mucosa intestinal, alteraciones de tono microvascular intestinal, puede incluso haber una predisposición genética o incluso antibióticos de amplio espectro previos pueden alterar la microbiota y pues pueden provocar esta enterocolitis necrotizante. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse una tablita de los microorganismos implicados en esta enterocolitis. Como les comentaba, las bacterias pues van a ser las más frecuentes, entre ellas la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, etcétera, ¿no? Pero bueno, la más común va a ser Escherichia, también puede ser por virus, pero es menos frecuente, puede ser por astrovirus, rotavirus, coronavirus, enterovirus o citomegalovirus, y todavía menos frecuente, pues por hongos, ¿no? Puede ser por cándida. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les pusimos un diagramita en donde se encuentran los estadios de la clasificación de Bell modificada y cómo van cambiando, cómo va cambiando la vascularización, perdón, y la pared del intestino. Vemos que tenemos tres estadios y bueno, en el estadio 1 vamos a tener una sospecha de una enterocolitis necrotizante. Entonces aquí se va a empezar a producir inflamación, aumento de la permeabilidad de nuestra pared intestinal, va a empezar a haber hiperemia vascular, va a haber aumento de la densidad de los vasos mesentéricos y bueno, esta pared intestinal se va a empezar a engrosar y las asas se van a dilatar, como podemos ver ahí en el esquemita. Aquí el tratamiento generalmente va a ser conservador y como vemos en el esquema,
pues va a haber paso de gas a la circulación. Va a ir hacia el sistema portal. Primero va a ser visible en la periferia del hígado y a medida que aumenta esa cantidad de gas, se va a ir a las ramas portales principales. Después avanza este proceso y nos vamos al estadio 2. Aquí ya tenemos una enterocolitis necrotizante confirmada. Y bueno, avanzó el proceso, aquí ya disminuyó la vascularización y nos va a dar una isquemia de la pared intestinal que se va a ir adelgazando y finalmente en el estadio 3 podemos ver que se produce ya una necrosis y una perforación ya con invasión bacteriana del peritoneo y la circulación sistémica. Entonces, esa sería pues ya el estadio 3, una enterocolitis avanzada, y pues ya va a haber una perforación, una peritonitis, incluso un neumoperitoneo. Y aquí ya va a ser una indicación quirúrgica. Como les comentaba, la mayor parte de un porcentaje muy alto de los casos pues va a ser mediante indicación quirúrgica. Y bueno, la perforación puede contenerse y formarse colecciones ascíticas complejas o, como les comentaba, pues puede aparecer un hemoperitoneo. Y la que sigue, por favor. Y bueno, ahora pasando con las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener una sintomatología pues variada, puede ser insidiosa o incluso repentina, presentarse dentro de las dos o tres primeras semanas pues, de nacimiento, o bien que dentro de las primeras horas también se manifieste esta patología. Aquí les pongo que el inicio es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más prematuro sea pues el recién nacido, más riesgo va a tener de contraer esta enfermedad, y obviamente mientras, no sé, nazca en la semana 38, 39, 40, que pues ya está más grandecito, pues la posibilidad de que desarrolle enterocolitis necrotizante, pues sí va a ser posible, pero pues en muchísimo menor riesgo. Si ustedes buscan artículos, van a ver que en la mayoría de los casos de los pacientes que tienen enterocolitis dicen tienen 32 semanas, 33, 34, requieren esquemas de maduración pulmonar, también están en concomitancia con la membrana hialina. Entonces es toda una enfermedad que los niños, pues los pacientitos tienen que estar hasta más de un mes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues es bastante seria esta. Es confundible con la sepsis por la inespecificidad o el inicio de la sintomatología. Y vamos a tener, como ya nos decía Magali, las formas leves, moderadas y severas, que vendría siendo lo de la escala de Bell, que ahorita la vemos, y vemos cómo tenemos manifestaciones gastrointestinales, porque es la urgencia pediátrica gastrointestinal más importante. Tenemos que la distensión abdominal, el dolor a la palpación, incremento en el aumento de tono de ese abdomen, vómitos, vamos a tener incluso vaciamiento gástrico retardado. Algunas manejan las deposiciones meconiales dentro de las primeras horas, que incluso les dicen que en pozos de café, y ahí se empiezan a confundir pues los diagnósticos, ¿no? Igual por ahí mencionan que un diagnóstico vendría siendo la apendicitis neonatal, que es súper rara, pero también la llegan a confundir con eso. Masas abdominales, se forma si nosotros vemos el abdomen del bebé, se ve como una formación, un dibujo en asa, que van a ser esas asas intestinales que pues incluso las podemos ver así, viendo al bebito, se ve el asa intestinal dibujada en el estómago, ¿no? Ya sistémicos, pues todos los síntomas como letargo, apneas, inestabilidad hemodinámica, térmica, etcétera, ¿no? Coagulopatía intravascular diseminada, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, ese azulito era del libro del Nelson de pediatría. Esta morada es ay, se me olvidó su nombre, de Harriet Lane. Y aquí ya vemos incluso cómo ya dividen la escala de Bell no solo en tres, sino cada etapa la dividen en dos: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, y dependiendo en el estadio en el que nosotros estemos, pues van a ser la sintomatología, las presentaciones clínicas que nosotros vamos a tener aquí. Por ejemplo, en el 1A, 1B, vemos que solamente son sospechas de enterocolitis necrotizante. Vamos a encontrar síntomas inespecíficos, la temperatura, apneas, bradicardias, letargo. Aquí podemos confundirlo muy fácilmente con una sepsis neonatal. Vemos, en el 1A
vamos a ver que tenemos que realizar, eso lo vamos a ver en diagnóstico, vamos a ver que tenemos sangre oculta en heces, para eso vamos a realizar un examen específico para confirmar enterocolitis necrotizante o sospecha de eso. En el 1B ya podemos ver una sangre macroscópica, ya no está oculta en las heces, es como que la gran diferencia entre cada una. En el estadio 2A ya empezamos a ver la ausencia de la peristalsis, ¿no? Ya no están estos ruidos intestinales o están disminuidos, tenemos un incremento en la sensibilidad abdominal y comienza a aparecer lo que nos mencionaba esta Magali de la neumatosis intestinal, empieza a verse más, pues más profundamente. En la 3B viene lo mismo, ya empezamos a tener complicaciones sistémicas más graves, acidosis metabólica, trombocitopenia, la sensibilidad abdominal incrementa, y ya incrementa lo que vendría siendo un estado ascítico, o bien que ya toda esa neumatosis intestinal ya no solo está ahí, ya también tenemos el gas portal, ¿no? Ya es muy importante todo lo que, todo ese gas en el sistema porta. En el 3A lo que nos importa sí son los datos todavía de coagulación intravascular, de acidosis, etcétera, pero aquí ya vamos a agregar datos de peritonitis, y si nosotros recordamos que la peritonitis llega a complicarse, y más en esta patología que puede ser repentina, súbita, esa peritonitis en el 3B ya se convierte en una perforación intestinal, en un neumoperitoneo, y pues obviamente en un estado de mayor complicación. La que sigue, Bren, por favor. Aquí vienen nuevamente la clasificación de Bell, los síntomas que tenemos, la clasificación de sospecha. El primero pues viene siendo la S escondida, la sangre en heces escondida, hay que realizar el examen, ahorita vemos cuál es. El 1B, la hematoquesia evidente, la sangre macroscópica en heces. En el 2A, venimos ya los mismos, pero ya la ausencia de la peristalsis, la sensibilidad abdominal incrementa. Ya vemos en radiografía, porque vamos a ver que la radiografía simple de abdomen es nuestro pilar diagnóstico, más que nada porque es como que lo que más tenemos a la mano. Sin embargo, también el ultrasonido es muy bueno. Y vemos en signos radiográficos la dilatación leve de las asas pues, intestinales. Vemos también de igual forma la neumatosis intestinal en el 2A. Aquí ya vemos la ausencia de la peristalsis. En el 2B, la celulitis, los síntomas ya más sistémicos, la acidemia, la coagulación. En el 3B ya vemos, no es cierto, en el 3A, perdón, ya vemos la distensión abdominal, los datos de peritonitis, la suma de la ascitis, y en el 3B ya vemos la perforación intestinal y el neumoperitoneo. Y bueno, nuevamente aquí está, más del 90% de los casos van a estar presentes. Eso va a ser muy importante, sobre todo en el tratamiento quirúrgico. Aquellos niños neonatos que pesen menos de 1.5 kilogramos, no, a pesar de que estén en un estadio avanzado como el 3A, 3B, no van a ser candidatos a un tratamiento quirúrgico, debido a que pues pesan menos de 1.5 kilogramos, y pues el riesgo de que fallezcan, de que se complique durante la cirugía es mayor, ¿no? En diferencia de los niños que pesen más de 1.5 kilogramos, pues se va a valorar todo eso, ¿no? Y obviamente se toma en cuenta el parámetro de las semanas de gestación, menor o mayores a la semana 32. La que sigue, por favor. En cuanto a las complicaciones, pues tenemos variadas complicaciones, casi son pues son como diagnósticos diferenciales, datos de peritonitis aislada, coagulación intravascular diseminada, choque séptico, el síndrome de inflamación sistémica, perforación intestinal y obviamente pues la muerte, ¿no? Esta enfermedad, si nos damos cuenta, va a cursar básicamente con todos, un estado de inflamación, un estado de peritonitis, un estado de coagulación intravascular, evoluciona hasta un estado de perforación intestinal y pues nos puede llevar a la muerte, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, bueno, pues todas las bibliografías nos bajamos que el pilar va a ser la radiografía simple de abdomen. Es muy importante, y esto lo maneja la guía de práctica clínica, que la radiografía simple de abdomen se debe tomar cada 6 horas. Si nosotros ya tenemos una sospecha temprana, lo que nosotros vamos a encontrar en esta radiografía va a ser una dilatación de las asas intestinales. Como es una enfermedad, una patología que evoluciona rápidamente, lo más común es que nosotros, cuando le hagamos la radiografía simple de abdomen, ya encontremos un estadio tardío, estadio 3A, 3B, donde ya encontremos o logremos encontrar un neumoperitoneo, y eso es lo que
pues lo que nosotros no debemos. ¿Y cómo nosotros podemos tener la certeza o la sospecha de que este neonato va a tener enterocolitis o sospecha de esto? Pues la edad gestacional, si fue prematuro, bueno, básicamente la prematuridad, ¿no? Lo que decía Magali también, ¿no? Si se le dieron antibióticos de amplio espectro muy rápidamente, pues entonces también, ¿no? O incluso si fue dentro de las 2 o 3 primeras semanas de nacimiento, vamos a ver que también la lactancia materna, si este niño no fue alimentado con la lactancia exclusiva, es un gran candidato a padecer enterocolitis necrotizante. Dentro de las imágenes, no sé si le puedes dar a la que sigue, Bren, porfa. Ándale, muchas gracias. ¿Qué me parece? Ahí hay otra radiografía. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en esta radiografía? Realmente signos inespecíficos, distensión gaseosa difusa, que es lo más común, la pérdida de la distribución simétrica del gas, la persistencia de asas intestinales dilatadas, que se le llama como el signo de asa fija, y bueno, como signos patognomónicos, vamos a encontrar la neumatosis intestinal, que va a ser un gas con apariencia de, pues como de burbujitas, más común en el intestino delgado distal, a inicios del colon, en el ileum principalmente, y gas venoso portal, ¿no? Tanto la neumatosis intestinal como el gas venoso portal lo podemos ver muchísimo mejor con en el ultrasonido, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a tener la clínica y los laboratorios van a ser muy importantes, podemos encontrar el eritema abdominal que nos mencionaba Magali al principio, la mesa palpable, datos de hipotensión, hay que realizarle hemocultivos al paciente para ver qué bacteria a lo mejor lo está causando, estado de acidosis, su química sanguínea, su biometría hemática, buscar datos de bacteriemia, hiponatremias, bandemias, neutrofilia, trombocitopenia, en fin, todo este niño pues va a realizar una batería completa de estudios, ¿no? La que sigue, Bren, por favor. Ahora, en cuanto al ultrasonido, ¿qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Va a ser bastante útil para evaluar la presencia de líquido libre o incluso de abscesos, el grosor parietal, los movimientos peristálticos, obviamente la perfusión. Y en este caso el ultrasonido lo utilizamos si la sospecha clínica de enterocolitis es alta y si la radiografía fue inespecífica, ¿no? Si no tenemos datos certeros con la radiografía, nos pasamos al ultrasonido, o de plano si la radiografía es no concluyente, pues de igual forma nos pasamos al ultrasonido, ya que pues ya les dije, ¿no? Nos muestra todos los cambios en el líquido intraabdominal, grosor de la pared, que ya vimos en la fisiopatología que primero hay un engrosamiento, luego hay una dilatación, etcétera, ¿no? Luego hay un adelgazamiento y finalmente pues la perfusión, ver cómo está esa perfusión de la pared intestinal. Y aquí les pongo el diagnóstico por ultrasonido, los criterios que se toman como diagnóstico por ultrasonido de enterocolitis sería presencia de gas portal, la neumatosis intestinal, que ya les dije son patognomónicos, aire libre en la cavidad, adelgazamiento de la pared, la ausencia de la peristalsis y ascitis o colección de líquidos son los datos del ultrasonido que nos pueden dar el diagnóstico de enterocolitis. Ahora, tenemos otros métodos diagnósticos, pero no, realmente no están tan disponibles aquí en México o en cualquier hospital, no son tan fáciles de conseguir. Por ejemplo, tenemos que vendría siendo la proteína de unión a ácidos grasos o la IFAP. Es de moderada precisión, sí nos sirve, pero pues realmente nos sirven más la radiografía, la clínica, los laboratorios y el ultrasonido. Se sugieren pacientes con enterocolitis y aquí les pongo, si se llega a disponer, si no disponemos de eso, nosotros podemos hacer el diagnóstico de enterocolitis y esto lo dice tanto el Nelson como el Harriet Lane como la guía de práctica clínica. Si se dispone, si no, pues no hay ningún problema, ¿no? Podemos hacer el diagnóstico con lo otro. Y aquí les pongo nosotros con base a las proteínas de unión de ácidos grasos, qué grado de enterocolitis va a tener el paciente, ¿no? Grado 1, menor a 0.69 nanogramos, enterocolitis grado 2 mayor a 0.76 y hasta 0.83 y enterocolitis grado 3 pues más de 0.84 nanogramos sobre mililitro, ¿no? La que sigue, Bren, porfa. Y tenemos otro método diagnóstico, pero también igual no es tan ocupado por su poca disponibilidad, sería la espectroscopía cercana al infrarrojo. ¿Esto para qué? Vamos a evaluar la disminución de la oxigenación esplánica, obviamente en esta región,
en los niños que nosotros sospechemos que tienen alto riesgo de enterocolitis necrotizante, pero tanto esta de la espectroscopía como la proteína de unión ácidos grasos, pues son como que diagnósticos ya, métodos diagnósticos pues ya más alternativos y únicamente usarlos si se dispone y pues realmente pues seamos sinceros, no es como que lo tengamos tan a la mano como una radiografía o un ultrasonido, ¿no? La que sigue, Bran, por favor. Ahora, ¿qué vemos en esta imagen? Bueno, la primera imagen es la radiografía simple de abdomen. Vemos cómo las asas intestinales están dilatadas en la flechita naranja. Tenemos la neumatosis portal, la flecha rosada, y vemos toda la neumatosis intestinal, esa apariencia de burbujitas, de grandes burbujas pues en el intestino, ¿no? Esto es lo que nosotros podríamos encontrar. Incluso vean el abdomen del paciente, cómo está como globoso, está muy, muy, muy inflamado, ¿no? Y del otro lado vemos lo que vendría siendo el ultrasonido. Vemos en la imagen A un patrón de tipo arbóreo en el lóbulo hepático derecho. Después vemos en la imagen B un pseudobroncograma hepático. Aquí vamos a ver burbujas que van a estar retenidas en los vasos portales. Esto ya es el gas portal. En la imagen C vamos a ver ya agrupaciones de las paredes, de las asas intestinales. Y, no es cierto, esa es en la D, perdón. Y en la C vamos a ver focos de neumatosis. Vemos cómo de igual forma se forman esas como burbujitas intestinales y serían como que los dos métodos por gabinete o de imagen, pues que tenemos más accesibilidad y con los que nosotros sí podemos realizar un diagnóstico sin necesidad de complicarnos la vida e irnos a buscar la proteína de ácidos grasos o la espectroscopía. La que sigue, Bren, por favor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener diversos, tenemos tanto infecciones, sepsis, el vólvulo, la malrotación intestinal la obstrucción intestinal que se llega a aparecer bastante, perforaciones intestinales, de igual forma enfermedad intestinal inflamatoria, en fin, el diagnóstico diferencial de enterocolitis abarca muchas enfermedades, principalmente infecciones, obstrucciones, como se dan cuenta. Obviamente pues las perforaciones ya lo comenté, son complicaciones que pueden ser tanto espontáneas, en fin, vemos, y la que sigue, Bren, por favor. Obviamente el neumoperitoneo, y bueno, aquí vemos toda la lista de diagnósticos diferenciales que nosotros podemos realizarle. Vemos cómo incluso lo manejan, un diagnóstico importante sería la disentería aguda, todo ese proceso, porque vamos a tener heces con sangre. Entonces lo primero pues sería descartar ese tipo de proceso infeccioso por alguna Shigella, por alguna Escherichia enteral hemorrágica, pero vemos cómo también podemos tener proctitis, pero básicamente por agentes infecciosos, clamidia, neisseria, treponema, bueno, sífilis, en fin, tenemos diversos diagnósticos diferenciales, pero pues con lo que quiero que se queden es que los diagnósticos diferenciales principales es con enfermedades infecciosas gastrointestinales. La que sigue, Bruno, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento y al manejo, principalmente en los estadios bajos van a ser medidas de soporte. Estadios bajos me refiero al 1A, 1B, 2A quizás, medidas de soporte y evitar más lesiones, y se interrumpe inmediatamente la alimentación vía oral, por eso se los pongo en rojo. Se realiza una descompresión por sonda nasogástrica, mantener una adecuada hidratación y perfusión, hay que mantenerlo hidratado, con su correcto equilibrio hidroelectrolítico y una correcta perfusión. Se le puede pasar paquete globular si lo requiere. Se inician antibióticos de amplio espectro por 7 a 10 días. ¿A qué me refiero con esto? Pues se utilizan que la amikacina, que la vancomicina, que la gentamicina, los antibióticos que le pueden dar. Obviamente, ya que tengo mi cultivo, pues ya retiro la terapia empírica de antibiótico y le doy ahora sí la terapia antimicrobiana que le pegue a ese agente, ¿no? Y consulta quirúrgica para valoración en caso de que ya estemos en estadios más avanzados, ¿no? En estadio 3A, estadio 3B, ya haya valoración por cirugía pediátrica de perforación intestinal quizás, ¿no? O por datos de radiografía de ultrasonido. Aquí les pongo los esquemas de administración de líquidos en estos pacientes con
enterocolitis, vemos los líquidos restringidos y los líquidos liberados, lo que nosotros tenemos que darle. El aporte de líquidos debe ser de acuerdo a la edad. Y vemos como primer día 60 mililitros por kilogramo al día, aumentar de poquito en poquito, y ya conforme van avanzando los días, ahí está, ¿no? Y vean cómo de igual forma mencionan aumentar en recién nacidos prematuros con peso inferior a los 1500 gramos. Ese peso de los 1500 gramos, pues ya les dije, ¿no? Va a ser muy importante para valorar tanto los tratamientos, los aportes de líquidos y la valoración por cirugía pediátrica, ¿no? La que sigue, Bren, por favor. Obviamente le vamos a valorar el dolor porque estos pacientitos sufren de mucho dolor. ¿Cómo se valora esto? Con la escala Comfort Neo. Yo imagino que Comfort Neonatal, entonces supongamos que es Comfort Neonatal. Una puntuación de Comfort Neo mayor a 14 se puede y se justifica hacer uso de agentes analgésicos ya mayores, llámase la morfina, fentanil o midazolam. Cuando tenemos una puntuación menor a 14, pues lo ideal sería utilizar los AINES, ¿no? Si no, pues ya, estos medicamentos que ya les estoy manejando. Vemos cómo se valora en estado de alerta, si el bebé está calmado, está agitado, si hay una respuesta respiratoria, si requiere, solo en niños ventilados mecánicamente dice, llanto insostenible, quizás, movimiento corporal, la tensión facial, en fin, todo esto nos va a dar un puntaje y con base a eso sacamos el conforneo y vamos a valorar si necesitamos ya analgésicos más potentes. La que sigue, Bran, por favor. ¿Qué medicamentos voy a utilizar en estos pacientes? Bueno, aquí está la morfina, el fentanil y el midazolam, en el caso de que sean un conforneo mayor a 14, principalmente pues ya para controlar ese dolor. Terapia empírica antimicrobiana, hasta abajo vemos la ampicilina, se opta por empezar por eso, porque es un antibiótico de amplio espectro, de 20 a 50 miligramos por kilogramo, una dosis intravenosa, despacito. La que sigue, Bren, por favor. De igual forma, lo ideal ya sería también darle otros antibióticos de amplio espectro, llámese amicacina, que es la que les comentaba, gentamicina, vancomicina. Obviamente todos estos antibióticos pues sabemos que son potentes. Amicacina principalmente es ototóxica, nefrotóxica, neurotóxica. Entonces, casi siempre en todos los esquemas o en casos clínicos que ustedes se encuentren ¿cómo se dice? De esta patología, lo que se les daba era ampicilina y posteriormente se les da incluso vancomicina, ¿no? Como que no se opta tanto por la amicacina o se le da la amicacina por unos días, se le retira y se le cambia por la vancomicina o gentamicina, que son en teoría pues más potentes, ¿no? La que sigue, Bren, porfa. De igual forma tenemos otros antibióticos, las cefalosporinas de cuarta generación, cefotaxime, piperacilina que le puede pegar a la pseudomona con tazobactam, o los carbapenémicos, en este caso pues el meropenem también se pueda. A fin de cuentas todos estos pues vienen siendo antibióticos de amplio espectro que sí o sí le van a pegar a las enterobacterias gram negativas, que pues son las más comunes de causar este tipo de cuadros, ¿no? La que sigue, Bren, por favor. Ahora el tratamiento según los estadios, como resumen, el estadio 1, ayuna o la eliminación de la vía oral por completo, la antibioterapia por 3 días, terapia empírica, esperar los resultados y cambiarle al antibiótico que le pega a la bacteria causante y monitorizar, descartar otros diagnósticos, ¿no? Como estamos en un estadio temprano, pues casi siempre de estas no evoluciona, y con una monitorización y una adecuada terapia aquí, pues podemos evitar la progresión, ¿no? En el estadio 2 encontramos que la antibioterapia mencionaba la guía no metronidazol ni clindamicina, ya que darle estos antibióticos, a pesar de que le pegan muy bien a estas bacterias, no van a afectar a la progresión ni a la gravedad de la enfermedad. Es como si le diéramos pues básicamente nada, ¿no? Es lo que yo entendí por esto, pero sí decía no metronidazol ni clindamicina, básicamente darle algún otro antibiótico que está dentro del cuadro básico de medicamentos. Aquí ya el alivio del dolor, ya les comenté, más de 14, pues está justificado darle morfina, fentanil y midazolam. En el estadio 3,
dependiendo cómo esté hemodinámicamente nuestro paciente, ¿no? Si hay inestabilidad hemodinámica, se opta por un drenaje peritoneal, y también si pesa menos de 1.5 kilogramos, pues un drenaje peritoneal, ya que los bebés no, este pacientito no, a lo mejor no sería capaz de aguantar este procedimiento quirúrgico tan brusco. Ahora, si nuestro paciente pesa más de 1.5 kilogramos y está estable hemodinámicamente, se realiza una resección intestinal. Si es localizado, pues muchísimo mejor, porque nada más tendríamos que cortar pues ese pedazo de intestino, a diferencia de si es una pues difusa, una enterocolitis que está pues pues por todo el intestino, que habría que cortar pedacito por pedacito y todo así. Entonces, si es intestina localizada, pues muchísimo mejor para nosotros. Se pueden realizar anastomosis intestinal una vez cortamos ese pedazo de intestino. Término terminal, ¿qué quiere decir eso? De lo último que le corté del intestino, lo voy a conectar con la parte final del intestino que me quede, ¿no? Si le cortamos la última parte del ilion, por así decirlo, pues conectamos lo que yo tenga de ilion sobrante, lo conectamos quizás con el ciego, ¿no? Con el colon, si es viable, ahí les pongo, ¿no? Valorar estenosis posteriormente para evitar una oclusión, para evitar adherencias posteriormente intestinales, y pues básicamente en eso consiste el tratamiento quirúrgico, ¿no? Obviamente se le van a dar a todo esto apoyo vital con aminas, con catecolaminas, para toda esta respuesta metabólica al trauma que va a tener nuestro paciente, todo su soporte nutricional, todo su soporte de antibióticos, etcétera. Es todo un soporte pues multidisciplinario. La que sigue, por favor. Aquí les pongo dos imágenes. En ambos casos son drenajes peritoneales. Vemos esto, pues ya se los comenté, en estadios donde los pacientes pesen menos de 1.5 kilogramos o bien estén inestables hemodinámicamente hablando, se opta por este proceso no tan invasivo al paciente para drenar todo eso. La que sigue, por favor. O bien podemos optar por una resección intestinal de las partes afectadas. En este caso, pues vemos cómo pues el intestino básicamente está invadido. Lo ideal sería, por ejemplo, que aquí donde ven la burbujota esta, no sé si la puede señalar, Brenda, por favor. Ándale, esa mera. Lo ideal sería que, por ejemplo, si nada más estuviera esa burbujota, pues nada más retirar ese cachito y anastomosar ese intestino, pero vean cómo hay esta burbujota, abajo tiene otra más pequeña, vemos zonas ya de necrosis a lo largo de todo el intestino. Entonces, pues este intestino, pues básicamente está totalmente afectado, y habrá que valorar cómo mejorar todo eso, ¿no? Resección intestinal. Había un caso clínico que le quitaron hasta 30 centímetros de intestino, entonces, y se le da todo ese aporte que les digo, ¿no? Soporte metabólico, apoyo metabólico al trauma, nutrición, su antibioterapia, etcétera. La que sigue, por favor. En cuanto al pronóstico, Magali ya nos comentó que es una patología bastante mortal, con una mortalidad bastante elevada. Cuando ya encontramos datos de neumatosis es un mal pronóstico, y en esos pacientes del 10 al 15%, algunas bibliografías manejan hasta el 20% de los pacientes con neumatosis ya llegan a fallecer. Y en estadios 2 y 3, pues es un estadio que todavía podemos decir puede progresar y puede empeorar. Entonces, dependiendo el pronóstico, el estadio que se encuentre, pues también va a ser el pronóstico, ¿no? En cuanto a las secuelas, pues bueno, si nosotros realizamos una resección intestinal, obviamente si se quedó sin un pedazo de ilion o incluso sin todo el ilion y parte del yeyuno, pues vamos a tener que, si nos acordamos, pues hay absorción de nutrientes por todo el intestino, de vitaminas. Entonces vamos a poder tener síndrome de intestino corto por la resección intestinal. Podemos llegar a tener la perforación intestinal posteriormente, una oclusión, una estenosis intestinal. Podemos llegar a tener de igual forma el síndrome de mala absorción, que eso a la larga nos va a causar déficit en la nutrición de nuestros pacientes pediátricos, a lo mejor no inmediatamente, pero sí posteriormente en su crecimiento, en su desarrollo. Bueno, les dije, oclusión intestinal por estenosis pues no vigiladas, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a la prevención, el factor preventivo más importante y la estrategia preventiva más eficaz es el uso de la lactancia materna. Todos estos pacientitos recién nacidos que solamente se alimentan con leche materna tienen menos riesgo de padecer la enterocolitis necrotizante,
a diferencia de aquellos pacientes que no son alimentados con, es que por X o Y razón, pues no pueden ser alimentados con leche materna, pues pueden desarrollar más fácilmente este tipo de pacientes, ¿no? Les comentaba del caso que leí que decía el paciente al nacer tenía datos de síndrome de dificultad respiratoria, obviamente no se le puede dar lactancia materna y a los pocos días empieza a desarrollar este proceso de enterocolitis necrotizante. Entonces, pues la lactancia materna es es muy útil. De igual forma, se ha visto que en algunos casos la leche materna más fortificadores humanos puede reducir aún más este riesgo de enterocolitis necrotizante. Algunos dicen que la leche materna más fortificadores de leche de vaca también ayudan, pero se ha visto que con leche materna y fortificadores humanos, el riesgo y la preocupación de que el paciente tenga enterocolitis necrotizante, pues es muchísimo menor, ¿no? Y de igual forma, van a encontrar que el uso de probióticos lo han estado tratando de estudiar, lo han estado tratando de investigar qué papel tiene esto en la enterocolitis necrotizante. Sin embargo, no existe como una respuesta clara sobre cuál sería la formulación del probiótico. ¿En qué momento administramos el probiótico o la duración del tratamiento, tanto más seguros como eficaces de estos probióticos, de dárselos al pacientito sería lo más oportuno? Entonces no se ha visto como que una respuesta clara con eso. De igual forma, los prebióticos y los simbióticos han tenido como resultados, pues, más o menos, pero no hay una respuesta clara. Y bueno, finalmente lo que yo les comentaba, el uso de los antibióticos precozmente y de igual forma los inhibidores de la bomba de protones, o bueno, los fármacos que se usan para la acidez gástrica, su uso precoz, pues también ha incrementado este riesgo. Entonces, una prevención sería pues tratar de no darle este tipo de fármacos, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones o los antagonistas H2 y la antibioterapia empírica precoz, pues también son un factor desencadenante. Pues una prevención sería pues no darlos tan así, ¿no? La que sigue, abren, por favor. Y finalmente aquí yo les pongo los algoritmos, pues diagnósticos de tratamiento. Es básicamente un resumen de todo lo que yo ya les conté, valorar los factores de riesgo, valorar su examen físico normal, examen físico alterado, vamos a ver diagnósticos, exámenes de laboratorio, su radiografía de tórax, exámenes de la radiografía anormales. Se pasan ya a lo que vendría siendo el ultrasonido. Vamos a, si está en un estadio leve, bueno, empezamos con la enterocolitis 1A y bueno, monitorizar, etcétera, su restricción de la vía oral y bueno, aquí les pongo el tratamiento que ya les comenté dependiendo de los estadios y de las valoraciones quirúrgicas. De igual forma, pues, es como un resumen básicamente de toda la exposición, ¿no? Y creo que ya es todo, ¿no? Sí, creo que ya es la última. Vale, pues. Y ya, doctor. Ok. ¿Alguien que haya tenido alguna pregunta, duda o algo que no se haya entendido? Creo que todo bien, doctor. Bueno, no, sí, yo. Este, ¿Hay alguna etapa que sea como más frecuente, por ejemplo, así en su experiencia, que sea más frecuente en los pacientitos de ver esta patología? Como bien dijo tu compañero, prematuros. Todo paciente prematuro sabemos que se va a complicar y la idea de ingresar a un área de UCIN es efectivamente disminuir el riesgo de la aparición de la enfermedad y ya que esta está presente, la gravedad. Entonces, prácticamente sí es la prematurez y el peso, prácticamente. Aunque también no es privativo de estos pacientes. Hemos visto pacientes de término, hasta postérmino, que llegan a desarrollar enterocolitis. Como bien comentan tus compañeros, realmente todo es teoría, no hay algo así en específico que te pudiera yo decir, X alteración genética, X la utilización bueno, él comentaba de los medicamentos, sí es una teoría, esto es más que nada porque cambia la acidez del estómago,
Por ahí salió un articulillo que decía que también la utilización de las ondas orogástricas podían presentar el cambio del pH y favorecer lo que es la enterocolitis. Entonces, más frecuente prematuros, pero insisto, no se vayan a quedar con la idea de que nada más es el único paciente que lo pueda presentar. Y es una enfermedad exclusiva del recién nacido, eso sí se lo puedo decir. Ah, ok. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí Yo, están ahí, doctor. ¿verdad? Ay, sí. Yo, doctor. Mm. Bueno, es que yo había leído algo acerca de que uno de los factores bueno, que iba a provocar esta enfermedad era la hipoxia isquémica intestinal, pero Ujú. bueno, en el artículo mencionaban algo acerca de que como para prevenir esta patología, em, ¿cómo decirlo? Pues que, bueno, se recomendaba la ligadura, una ligadura temprana o que inclusive pues ordeñar algo así del cordón y que eran como medidas protectoras para evitar este tipo de patologías, pero la verdad es que no entendí bien qué tenía que ver esta relación del factor de la hipoxia. Bueno, recuerden que en el caso de la asfixia perinatal o la hipoxia perinatal, el cuerpo es muy inteligente. ¿Qué le va a interesar que viva o sobreviva? Es cerebro, corazón y las glándulas suprarrenales. Por consiguiente, la cantidad de irrigación, tanto de oxígeno como de sangre a otros órganos, específicamente el intestino, va a ser escasa. Y esta falta de irrigación va a promover lo que conocemos como translocación bacteriana. ¿Qué es eso? Es el sobrecrecimiento de las bacterias ya existentes en el recién nacido sin haber comido o haber ingerido algún alimento y aumento de la permeabilidad de la misma. Y eso es lo que va a provocar la peritonitis, porque al final de cuentas esto es una peritonitis, la distensión, la formación de los gases y por consiguiente, pues la necrosis, ¿no? De ahí que algunas también de las teorías es la estasis venosa o la pobre circulación o la irrigación. Puedes hacer lo que es el pensamiento, sí, pero con eso yo garantizar o comentarte que te puedo garantizar que vaya a disminuir, lamentablemente no. Insisto, es ese tipo de enfermedades que decimos idiopáticas. ¿Qué quiere decir idiopáticas? No tenemos ni la menor idea de lo que realmente lo esté provocando, pero lamentablemente se produce, ¿no? Entonces, pudiera utilizarse, pudiera ser un protocolo, sí, pero es a lo mismo que comentaba el compañero, la cuestión de los probióticos. Aquí la idea de los probióticos, pues es tratar de controlar ese sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y con eso tratar de disminuir el riesgo de la aparición de la enfermedad. Pero vuelvo a lo mismo, no se puede garantizar. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, una preguntita. ¿Qué tan frecuente es que después del tratamiento quirúrgico se lleguen a presentar las secuelas que mencionó mi compañero, como eh, la perforación intestinal y la oclusión intestinal? Realmente es muy frecuente y de ahí se Es, les... Ah, sí, es dígame. más frecuente la mortalidad. Como bien dijo la compañera, es una enfermedad con una mortalidad muy alta. Cuando ya tienes un pacientito con perforación, el riesgo de mortalidad, ahí la compañera comenta del 20 al 30. Hay artículos o hay libros que te hablan hasta del 50%. Si tú ya haces una resección intestinal y dependiendo qué tanto reseques, el riesgo de mortalidad incrementa aún más. Y aunque hubiera una sobrevida, pues sí, efectivamente lo que es el síndrome de intestino corto lo va a presentar el paciente. Por consiguiente, pues va a ser un niño con un bajo peso, cuadros gastrointestinales muy frecuentes, pero lamentablemente la gran mayoría llega a fallecer. Algunas veces deciden lo que es la ileostomía, o la colostomía, reconexión en unos 3, 6 meses. Hay niños que llegan a tardar hasta el primer año de vida
para hacer la reconexión. Durante todo ese tiempo, múltiples hospitalizaciones, principalmente por deshidratación. Entonces, pero lo más frecuente, y como es el niño prematuro, es la muerte, lamentablemente. Que en números, a lo mejor de 100 niños que tenemos con enterocolitis, 5 sobreviven. Aquí dependemos de la infraestructura de cada hospital, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Ay, gracias, doctor. ¿Alguien más? Creo que no, doctor. Todo muy bien. Seguros. Entonces, ¿seguros todo quedó claro? Bueno, ya nada más otra preguntita. Ajá. En el manejo con morfina para pacientitos que tienen un puntaje mayor a 14 que había comentado mi compañero, o sea, ¿cómo es el manejo con morfina? ¿De cuánto es? Es en base a ya dosis establecidas. Aquí en este caso, en el paciente, el dolor es lo importante. Debemos manejar el dolor, con o sin escalas. La morfina normalmente se utiliza de 50 a 100 microgramos kilo, dosis. El midazolam de 100 hasta 200 microgramos kilo dosis. El fentanilo normalmente es en infusión de 0.1 a 0.3 microgramos kilo hora, o kilo día, dependiendo cómo lo quieran utilizar. Pero sí es importante la cuestión dolor. Lo que tratamos de evitar o debemos evitar es dolor en el paciente. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, entonces, ante sospecha de que estemos en el consultorio, ¿no? En una clínica, por ejemplo, y que sospechemos de enterocolitis, o sea, no sé, que nos llegue un bebé con vómitos, con distensión abdominal, y que ya hayamos evaluado, ¿no? Si tiene factores de riesgo, los que podamos, ¿no? En ese momento, como prematurez, por ejemplo, que es lo que mencionaron, ¿sería directamente mandarlo al hospital, o sea, hacerle como el pase en todo caso? Sí, el tratamiento es completamente hospitalario, más que nada por el riesgo de presentación de complicaciones. De manera ambulatoria, definitivamente No sé. no lo vas a alcanzar nunca. Ujú. Ese es un paciente que debe ser referido a un área hospitalaria. Ok, ok, gracias. ¿Alguien más? Están ahí porque recuerden que fomentan mi esquizofrenia cada vez que no me contestan. Sí, doctor. Aquí Aquí seguimos. andamos. Muy bien. Voy a dar por hecho que los que dieron el tema pues son los expertos. Entonces vamos a pedirles a ellos que nos hagan el favor de no participar, podemos hacer el ejercicio mental. Tenemos un recién nacido prematuro de 1 kilo de 30 semanas de gestación, que empieza con intolerancia a la vía oral, náusea, vómito, ligera distensión, no dolor a la palpación superficial y profunda de abdomen, con evacuaciones negra verduzcas. ¿Cuál sería los pasos a seguir para este paciente? En el entendido que no estoy pidiendo diagnóstico, o sea, sí es una enterocolitis, pero aquí lo que quiero es que desmenucemos el caso y cómo vamos a dar el seguimiento a este paciente. ¿Qué es lo que haría con este pacientito? ¿O qué harían ustedes con este pacientito? De Yo, primera instancia. yo le preguntaría a la madre qué es lo que le está dando de alimentación. Es un paciente que desde el nacimiento se hospitalizó por la misma situación de la prematurez, bajo peso. Se dejó en ayuno por datos de dificultad respiratoria y necesitó ventilación mecánica asistida. En otras palabras, no recibió alimentación al seno materno, ni ningún tipo de alimentación.
¿De qué manera abordaríamos al paciente entonces? ¿Qué le solicitaríamos de primera instancia? ¿Podría ser exámenes de laboratorio y una radiografía de abdomen? La radiografía de abdomen. En la radiografía de abdomen vemos distensión de asas, que normalmente les van a decir por ahí, edema interasa, ausencia de aire en hueco pélvico. Algunos autores dicen imágenes poliédricas. Y al decir imágenes poliédricas se pueden ver hectaedros, octaedros, dodecaedros. Más o menos así pueden ver las imágenes. Entonces ya tiene usted su radiografía de abdomen, doctora, con datos de distensión. De los exámenes de laboratorio, ¿cuáles específicamente? Hemocultivos, podría ¿Un ser. hemocultivo cuál? Bueno, el hemocultivo, perdón. El hemocultivo le tarda 72 horas a 5 días en dar un resultado. A este pacientito, que ya sabemos que es una enterocolitis, ¿en qué estadio con la placa lo catalogaríamos? Sin tener exámenes de laboratorio, que todavía no me han dicho cuáles van a solicitar. Sería entre el 1 y el 2 porque todavía no tiene neumoperitoneo, ¿no? Es sospecha. Todo pacientito con distensión abdominal, náusea, vómitos, presencia de sangre en heces que no me preguntaron. Recuerden que son negras verdosas. Efectivamente, el meconio va a ser verde, pero no es negro. Con eso ya tenemos la sospecha. Efectivamente, doctora, en usted dio 1A. En el caso, pero antes de llegar al tratamiento, ¿qué exámenes de laboratorio? Porque el diagnóstico se hace por criterios clínicos, radiológicos y de laboratorio. ¿Qué datos clínicos podríamos encontrar que el compañero comentó como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Para no estresarlos y no saturarlos. Distermias, hipertermia, hipotermia, ¿va? Va a haber hipoglicemias, va a haber cambios de coloración, puede haber tinte ictérico, puede haber palidez, puede verse reticulado, puede haber cambios en lo que es la piel, aumento de la trama vascular, hasta aparición de petequias, ¿va? Vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitarían, aparte del hemocultivo, que insisto ya nos tardaría 72 horas? Por la pura sospecha, lo dejamos en ayuno. Cada estadio nos va a dar la pauta para saber qué tanto tiempo de ayuno. En el estadio 1A, por lo menos son 72 horas, ¿va? Mínimo. Y la guía comenta que hay que colocar lo que es la sonda orogástrica. Como bien comentó el compañero, va a haber distensión. Esto va a aumentar la presión intraabdominal y puede dar datos de este síndrome compartimental abdominal. Por eso es importante la utilización de la sonda orogástrica. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué exámenes de laboratorio solicitaríamos? Biometría hemática. En la biometría hemática, ¿qué sería el cambio más significativo? ¿O cuál sería el cambio que yo espero no encontrar? Porque eso también me sirve para estadificar. En el síndrome de respuesta inflamatoria, porque igual me van a decir leucocitos, puede haber leucopenia o leucocitosis. No es esa. Que es lo primero que vamos a buscar en la biometría, que sí lo comentó el compañero. La baja de glóbulos rojos porque habría sangre oculta en ese Puede haber estadio. microsangrados, sí, pero hay otra más característica, doctora. ¿Trombocitopenia? Exactamente, doctor. Pero usted dio el tema, no se agacho. Entonces, trombocitopenia. No, no fui yo. ¿Ah, no? Ay, ¿no es Guillén? No, Bueno, lo dio Santiago. ay, perdón. Entonces, efectivamente, trombocitopenia. Entonces, ya tengo dos criterios clínicos de laboratorio, de la biometría de la trombocitopenia. ¿Qué otro estudio de laboratorio estoy obligado a solicitar? Que también me da la pauta para la estadificación. Ah, lo de la proteína de unión a los ácidos grasos. Bueno, eso sí, ya nos vamos a un tercer nivel. Pero otra que también lo comentó el compañero. Que dentro de sus palabras sería la batería básica de los exámenes de laboratorio.
¿Podría ser química sanguínea en busca de acidosis? En la química de acidosis, amor. Sí es esa, pero no lo ves en una química. ¿En qué estudio lo pides? En una gasometría. Una gaso. Una gasometría arterial. Entonces, los exámenes de laboratorio obligados es mi biometría hemática y mi gasometría. ¿Va? Y de gabinete, mi radiografía o mi rayos X de abdomen. Porque eso me va a dar la pauta para la estadificación. Entonces, este paciente tiene plaquetas de 160,000 normales. No hay datos de una acidosis metabólica. Entonces, lo sigo clasificando en qué estadio. Sin miedo, lo que salga de su corazón. Estamos para aprender. Aquí si el experimento se nos muere, no pasa nada. Es imaginado. Entonces, ¿en qué estadio lo seguirían catalogando? 1A, 1B. 1A, 1B. Sin miedo, doctora, 1A o 1B, porque sigue siendo una sospecha. ¿Iniciaríamos la vía oral o dejaríamos en ayuno? ¿El ayuno? En ayuno, ¿por qué sí? ¿O por qué no? Era para evitar que se irrite más el intestino, ¿no? Bueno, o sea, evitar complicaciones. La mucosa gástrica, pero dependemos qué demos de comer o con qué vamos a alimentar. Si son curiosos, busquen artículos, porque actualmente dentro del tratamiento de la enterocolitis se recomienda la alimentación del seno materno. O sea, no se va a dar del seno materno como tal, pero sí la mamá se va a extraer la leche y al bebito se le va a seguir ofertando el seno materno, porque se ha visto que el seno materno tiene muchas propiedades de regeneración de la mucosa gástrica. Entonces, mientras mi estadio de la enterocolitis sea 1A, 1B y las condiciones abdominales sean favorables, ¿qué quiere decir esto? Mientras haya peristalsis, el niño debe comer, ¿va? Entonces, si hay peristalsis, hay evacuación, el niño come. Y se sugiere que se pueda dar seno materno. No debemos dar fórmula porque la fórmula va a cambiar lo que es la osmolaridad o el incremento de la osmolaridad sí va a generar más daño a esa mucosa y porque el siguiente avance de la enfermedad de la enterocolitis. No me crean a mí, búsquenlo. Pero insisto, los artículos más recientes, reitero, en estadios tempranos, sugieren continuar la alimentación al seno materno. Pero también para que no se vayan con la idea, es que el doctor me lo dijo. La guía recomienda que efectivamente se deje en ayuno y la colocación de la sonda, ¿va? ¿Iniciamos un esquema de antibióticos con este niño? ¿Sí o no? Pues ahí en la exposición decía que sí, ¿no? Desde el estadio 1 ya se tienen que Sí, dar. doctora, con confianza, sí. Ante la pura sospecha iniciamos esquema de antibiótico. Bien comentó el compañero, el tratamiento inicial es ampicilina, micacina. Normalmente es en terapia combinada, no damos monoterapia ante el riesgo de lo que es la resistencia bacteriana. ¿Contra qué gérmenes estoy protegiendo? Contra gérmenes de mamá, ¿va? O que pueda haber transmitido mamá. Normalmente, aunque el compañero nos dio otros, pero normalmente en el caso de mamita, tratamos de proteger específicamente contra la Listeria monocitógenes y estreptococo saprophyticus, ¿va? Entonces el esquema inicial es amplia mica. De escalarlo, si así lo requiere, nos podemos ir a Cenfobanco, Cefo-Imipenem o Imipenem Bank. No hay ningún problema. Como bien comentó el compañero, también se puede utilizar lo que es el plasma fresco y congelado y hasta inmunoglobulina. También puede ser parte del tratamiento, ¿va? Entonces, ya decimos si le damos de comer, no le damos de comer.
Si iniciamos esquema de antibióticos, recibimos resultado del hemocultivo a las primeras 24 horas sin crecimiento, a las 48 horas, presencia de cocos gram negativos. Y a las 72 horas nos dice que E. coli. La ventaja es que ella nos da el antibiograma y ya nos puede decir que antibiótico, ¿no? Para buena suerte de nosotros, nos dice que todavía es sensible a cefobanco y escalamos. Este paciente, a pesar del tratamiento, continúa con distensión abdominal, desaparece la peristalsis abdominal, presencia o incremento de vascularidad a nivel abdominal, dibujo de asa y presencia de zonas petequiales. ¿Qué hacemos con este paciente? Ya les adelanté lo de la placa, pero ¿qué más le solicitamos? ¿Un ¿Una ultrasonido? ecografía? ¿Para qué, perdón? ¿Ecografía? ¿La ecografía para qué? Pues igual ahí podemos observar la presencia de aire en las heces intestinales, ¿no? Pero si ya veo, lo podemos ver el aire libre en cavidad desde la radiografía. Y en la radiografía no estamos viendo aire libre. La ecografía, bueno, la pedimos, pero te marca igual que hay datos de aumento de interasa y abundantes gases, con distensión abdominal importante. ¿Qué más le pediríamos? ¿El ultrasonido? Sería lo mismo que el eco. Que son básicos y ya se los pidieron y se los tienen que volver a pedir. ¿Pruebas de laboratorio? Exacto, ¿cuáles? Bien, biometría hemática, La biometría química hemática. sanguínea. Biometría y gasometría. En tu biometría hemática ya tienes plaquetas de 90,000 y en tu gasometría ya tienes ahora sí datos de acidosis metabólica. ¿En qué estadio catalogamos a este paciente? Sería 2B. 2B, ¿va? ¿El tratamiento cuál sería? Igual con antibióticos y el manejo del dolor. Manejo de dolor, el ayuno, el esquema de antibióticos. El paciente presenta zonas equimóticas, presencia de sangrados a través de tubo digestivo por sonda orogástrica, fresco. En la placa ahora sí ya vemos aire en cavidad libre y datos francos de choque caracterizados por piel reticular, datos de hipotensión. ¿Qué hacemos con este paciente? Podríamos manejarlo con bueno, la guía mencionaba resucitación de líquidos, asistencia respiratoria, Ya estaba intubado. Continuamos con la ventilación. y soporte inotrópico. Exactamente, vamos a utilizar lo que son las aminas. ¿Por qué vamos a utilizar las aminas? Recuerden que hace rato les comenté que estos niños pueden provocar o desarrollar lo que se llama síndrome compartimental. Y eso va a provocar que haya disminución del gasto cardíaco o compromiso a nivel cardíaco. Entonces, eso efectivamente requerimos el apoyo de las aminas. ¿Qué más le hacemos a este paciente? Recuerden que ya tiene aire líquido en cavidad. Al haber aire libre en cavidad, perdón, ¿de qué me habla? De que hay una perforación. Una perforación. Y ahí yo metería una pregunta. ¿Cuál es la zona anatómica más frecuente que se perfora en estos niños? Google 1, Google 2, Google 3, Google 4, para no decir basta.
Google 5, Google 6. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Alguien? Los que expusieron. ¿No es el Lilium, doctor? La unión ileocólica. ¿Y qué otra parte? ¿El colon en qué porción? ¿El colon sigmoides? No. Decía, te fuiste muy abajo. Entonces el colon ascendente. El ascendente o transverso, ¿va? Entonces, son normalmente las áreas más frecuentes de perforación. Entonces, si yo tengo un niño perforado, ¿a quién le debo llamar? Al cirujano. Al cirujano. Entonces, hasta este momento ya entraría el cirujano, ¿va? Aquí dependemos del hospital. Si en el hospital no cuenta con cirugía pediátrica, porque también lo comentó el compañero, podemos utilizar la descompresión abdominal con la colocación de un penrose. El riesgo es que nosotros perforemos al paciente, ¿va? Entonces, ahí sí es algo controversial, el de en ausencia del cirujano, pueda yo proceder o no, porque pues se podría catalogar como una mala praxis. Ustedes en las notitas deben justificar realmente por qué están realizando el procedimiento y cuáles son las ventajas y desventajas. Siempre deben de tener un consentimiento informado firmado por el familiar y que está bien consciente de los riesgos y complicaciones, ¿va? En dado caso de que quisieran colocar un pernos o un drenaje. A través del drenaje, pues claro que va a salir normalmente sale meconio, con líquido aromático. Entra el cirujano, encuentra perforación en válvula ileocecal con una resección de intestino de 20 centímetros. Decide colocación de colostomía. El paciente continúa con datos de choque, hipotensión, plaquetas de 7000. ¿Qué le hacemos a este paciente? Doctor, después de cirugía, ¿es conveniente dejar igual un penrose para el drenaje? Eso ya lo decide el cirujano, si aparte, pues ya al dejar la ileostomía o la colostomía, ya no va a haber distensión, o se supone que ya no va a haber distensión. Ya él decide si efectivamente deja un drenaje o no. Normalmente lo que le va a dar la pauta al cirujano para saber qué puede o no puede hacer, como bien dijo el compañero y nos mostró en las imágenes, aparte de las zonas de necrosis, si llegaron a notar había intestino isquémico. Entonces ese intestino isquémico lamentablemente se va a necrosar. Cuando el pacientito ya se encuentra en esas condiciones, el pronóstico es todavía aún más malo y realmente ya no hay nada más que hacer, ¿va? Y lamentablemente, y aunque no lo crean, esas veces es la evolución de los pacientes. Entonces es importante que en cuanto veamos algún cambio a nivel abdominal o presencia de sangre en tubo digestivo alto o a través de sonda orogástrica, es importante que empecemos tratamiento para tratar de evitar que este pacientito llegue hasta estas complicaciones, porque si no, nunca lo vamos a alcanzar, ¿va? Doctor, para su trombocitopenia que dijo de 9000, ¿se le administran plaquetas o? Sí, los criterios para la administración de las plaquetas es paciente con menos de 90,000 plaquetas y sangrado a cualquier nivel, se transfunde. Paciente con 50,000 plaquetas, sangrado activo, se transfunde. Paciente con 10,000 plaquetas sin sangrado, se transfunde. ¿Va?
Entonces ahí sí hay que hacer la reposición de las plaquetas porque esto también va a ser útil para el cirujano si es que puede entrar a operar y puede ofrecerle algo al pacientito. A veces el cirujano pues aplica el ABC de la cirugía, ¿no? Que es abro, veo y cierro. Lamentablemente a veces son tantas zonas de necrosis, perforaciones o múltiples perforaciones, zonas isquémicas muy importantes que prácticamente pues el tratar de hacer algo, el cirujano lejos de ayudar pues va a acelerar el proceso que al cierto momento tratábamos de evitar, que es la muerte, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades es catastrófica porque efectivamente el paciente se puede ir en el transcurso de horas, ¿va? No les digo días, de horas. Y aún llevando el tratamiento al pie de la letra, ¿va? No sé si haya quedado una pregunta o duda. Creo que no, doctor. No, Muchas gracias. doctor, todo bien. ¿Va? Entonces, ¿qué me interesa que se lleven? Los criterios clínicos, radiológicos y de laboratorio. Todo paciente con distensión y presencia de sangre, mi plaquita de abdomen, mi biometría hemática y mi gasometría. Con eso me doy por bien servido. Las radiografías pueden ser una vez al día, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas y hay algunos que dicen que hasta cada 4 horas, dependiendo de la evolución del paciente. ¿Ah? Entonces, por estudios radiográficos no paran, pues, o no paren, no es el de que ya le tomé una y como ya le tomé una, pues ya no le tomo nuevamente otra, ¿no? Porque esto sí nos va a dar la pauta de la evolución de la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, el retraso en las decisiones de este paciente, pues vuelvo a lo mismo, va a concluir en lo que no queremos, que es su defunción, ¿va? Sí, doctor, gracias. Ok, doctor. ¿Preguntas, dudas? Creo que no, doctor, gracias. ¿Sugerencias, quejas? Yo tengo una duda, doc, pero es del trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, es que ve que una es la ficha, Ujú. pero es ficha bibliográfica, o sea, Ajá, sí, una ficha bibliográfica. ok, entonces como tal nada más sería cosa de agregar los datos, ¿no? De la fuente y todo eso. Exacto. Ok, ok. ¿Y eso es de un artículo, pero de un caso o en general del tema que nos tocó? El tema puede ser una, ¿cómo le dicen? Presentación de un caso, el tema, como actualización del tema, por ejemplo, la utilización del seno materno es una idea, no le estoy diciendo que sea eso específicamente, ¿no? Pudiera ser uno, ¿no? Ok, muchas gracias. Y otra cosita, bueno, ese es el tema de que nos toca a mi compañerita y a mí para la siguiente clase, era de líquidos y electrolitos. Bueno, y pues ya tenemos la presentación, ¿no? Pero nos falta una partecita que no sabemos agregar, deshidratación. No sé si es importante que mencionemos como generalidades de eso. Es que eso lo vamos a ver como tema aparte, en lo que ya es enfermedades diarreicas, porque ahí Ok. vemos deshidratación. Ujú. Bueno. Pues a usted, si no mal recuerdo, les pedí metabolismo del agua, porque es verlo todo lo normal. Ok, muchas gracias. Digo, si no mal recuerdo que eso les pedí. Sí, Entonces, de hecho, sí, ay, perdón, entonces lo que es la fórmula de Holiday Segar, eso no, ¿verdad, doctor? Entonces. Sí, porque eso lo utilizamos normalmente en los pacientes pediátricos. En lo que es el metabolismo del agua vemos cálculo de soluciones. Durante la clase hacemos una dinámica para que ustedes hagan cálculo de soluciones en recién nacidos y en pacientes mayores de 10 kilos, que ahí es donde utilizan realmente la solución, el esquema de Holly-Hegar. Holly, ¿va? Sí. ok, doctor.
Doctor, Algo. a ver, yo tengo una duda más para que me quede claro. Entonces, es el caso clínico, ¿no? Ajá. ¿El caso clínico debe incluir así toda una historia clínica o solo La es el historia caso? clínica, más bien. O sea, la historia clínica es una historia clínica Una pediátrica historia clínica. de un Ahí la paciente. ventaja que tienen es que la inventan y la van Ah, adecuando a sus temas, ¿no? ok, entonces caso clínico no es o sí también. No, caso clínico no, es una historia clínica. Historia clínica pediátrica de un paciente. Ujú. Ah, ok, Bueno, del caso que les tocó, ¿no? sí, sí, claro, del tema. El Ujú, mapa conceptual y la ujú. ficha bibliográfica, o sea, se refiere literalmente a hacer una ficha donde venga nombre Sí, del autor, exacto. así. Así tal Y cual. el artículo en inglés. Ujú. Ok, ok, entonces caso clínico no, ¿verdad? No, caso clínico no. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Doc, ¿no tendrá algún formato de historia clínica pediátrica que nos pueda compartir? El que tenemos en el hospital está bien feo, doctora. De todas maneras, no sean malitos. Mañana me recuerdan para que se los pueda mandar, ¿no? Sí, doctor, gracias. Pero está bien feo. Si les sirve, pues se los mando. Doctor, Realmente, en el caso de la historia clínica pediátrica, hacemos, bueno, se supone que en todo se debe hacer, ¿no? Pero se hace la semiología de los síntomas. Vómito. ¿Cómo es el vómito? ¿Cada cuánto es el vómito? Las características del vómito y bla, bla, bla. Que lo pueden meter también como aparatos y sistemas. Yo, en lo personal, particular, como profesor, muy aparte de todos los demás, siempre les digo, ya sea en semiología de la sintomatología o por aparatos y sistemas, pongan lo que su paciente tiene. A mí de nada me sirve que me pongan respiratorio, sin estertores, ¿para qué me ponen todo lo que no tiene? ¿Va? Como que es mucha, bueno, yo siempre lo he visto como mucha paja Ok, y a veces como que los puede confundir a ustedes. podemos omitir algunas cosas, o sea, enfocarlo Si en el caso de al su paciente. tema no viene, valga la redundancia, no viene al caso, adelante, doctora. Pero si en su tema yo sí percibo que usted omite algún aparato o sistema o alguna semiología de algún síntoma que sí va en su tema, pues sí le voy a hacer la observación, ¿no? En el caso específico aquí de este tema, ¿no? Que no me ponga del vómito, que no me ponga sobre la distensión abdominal, la peristalsis, si hay dolor o no, la palpación del abdomen, este, mm, en la vía oral que sería digestivo, pues si hubo intolerancia o no intolerancia. Sí puede haber datos respiratorios, por ejemplo, datos de dificultad respiratoria como polipnea, por la cuestión de que de que el abdomen está distendido, empieza a robarle espacio a los pulmones y pues el niño va a estar un poquito más policnéico, ¿no? El mismo dolor le puede provocar taquicardia. Entonces habría, ahí sí, le digo, la ventaja de sus historias clínicas es que ustedes lo pueden adecuar completamente a su tema, ¿no? Entonces, todos los signos y síntomas que les diga que debe presentar del libro el paciente, esos es a lo que me les van a hacer semiología, ¿va? doctor, también nos podría mandar un formato de historia clínica neonatal. Es que mi tema es valoración del recién nacido, entonces Sí, escogí un pacientito de un día de vida, pero me pasaron el formato de historia clínica neonatal, pero no viene, yo siento que es muy básico, porque ni siquiera viene la exploración física, solamente viene o sí, sea, lo básico, frecuencia cardíaca, respiratoria, o sea, la nada historia más. clínica neonatal, y perdón interrumpí, doctor, como somos instituciones, nos piden la del ICEN y viene muy escueta. Efectivamente, viene muy reducida, no vienen muchos datos que sí son de importancia, pero con mucho gusto se los mando. Nada más no sean malitos, mañana me recuerdan, ¿va? Porque como buen hombre no tengo memoria y se me olvidan las cosas. Entonces mañana no prometo pues que les diga, sí, yo me voy a acordar un mensajito, oiga, doctor, no sea malo,
la historia clínica pediátrica y la neonatal. Y yo se los envía por el grupo. Claro que sí, Doc, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o duda? Doc, el artículo es en inglés, ¿verdad? Sí, en ¿O no? inglés. Sí, ok. Ok. Lo que tú- Perdón, doctor, perdón, adelante. perdón, gracias, Cris. Ya le mandé mi trabajo. ¿Le puedo mandar ya nada más un correo con el artículo porque lo hice en español? ¿O le mando todo otra vez? Sin problema. No si quieren nada más el puro artículo. De en sí yo Ok. nada más he recibido de dos compañeritos, ¿eh? Ok, doctor, gracias. No es presión, nada más es comentario. Doctor, entonces, mm, a partir de mañana se los podemos enviar y de preferencia antes del fin de semana, ¿verdad? Sí, para que tenga oportunidad de revisarlos. Insisto, Ok. si ustedes el lunes me lo mandan, lo voy a revisar muy por encimita, no a detalle. Entonces, pues claro que la percepción para la calificación va a cambiar. A lo mejor sí me mandan un trabajo muy bonito, muy bien elaborado, pero como pues sí lo estoy revisando así como y así tal cual se los digo, por cumplir, pues claro que la calificación se va a ver mermada, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Insisto, todos los semestres es igual, todos los semestres me reclaman, yo no tengo inconveniente porque dentro de sus derechos, sí efectivamente, como no hacemos examen, pero sí podemos hacer revisión de sus temas, ¿no? Y ahí sí les puedo decir, pues mira, ¿por qué sacaste X? Pongo ejemplos de los compañeros que me mandaron sus trabajos y le digo, mira, es que ve este trabajo. No digo nombres, o trato de buscar y borrar el nombre, ¿no? Ve este trabajo, ve tu trabajo, ¿va? Entonces tú dime, a tu criterio, si efectivamente tu calificación no corresponde a lo que tú me estás enviando, ¿no? Porque es lo mismo, si tienen derecho, ¿va? Para que tampoco digan, es que este es cuadrado y lo que él dice es, eso es. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Preguntas, dudas? No, creo que ya quedó todo claro. Muchas gracias. Bueno, yo sí ¿Seguro? nada más, y ya, ¿Qué doctor. pasó? Bueno, en el caso del tema de líquidos y electrolitos, supongo que sí estaría bien que, como en la historia clínica, se hablara de una deshidratación. Deshidratación. Ahí sí, doctora. Ahí sí me la ganó. Sí, hay de deshidratación. Iba a Ok, decir otra cosa, pero me acordé que están grabando. ok, muchas gracias. Doctor, también el tema que sigue es desequilibrio hidroeléctrico, eléctrico, perdón. Hidroelectrolítico. Ujú. Ajá, entonces, también podríamos hablar de deshidratación en la historia clínica, porque nos dijo que Como es más desequilibrio hidroelectrolítico, ahí realmente vemos sodio. Pues sí, tendrías que ver pues, deshidratación, pero ahí sí específicamente hiponatémica, hiponatremia. hipernatrémica o natrémica, porque recuerda que ahí también hay deshidratación en la cual no se ve alterado el sodio como tal, ¿va? Ujú. Ok. Entonces nada más lo Gracias. hace correspondiente a esa situación. Ujú. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? No, doctor, gracias. ¿Seguros? Sí, creo que ahora sí ya. No me vayan a hacer como si fuera pesadilla. Esto no está pasando. Esto no está pasando. ¿Seguros? Creo que sí, doctor. Bueno, entonces ya no les quito más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Pasen buen descanso. Y nos vemos el jueves. Gracias, Doc. Sí, Buenas doctor, noches. gracias. Gracias, Doc. Que Buenas tenga noches. buena noche. Buenas noches.